Rocco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Aquí estamos con Diálogo Regional, con don Nelson Maldonado, don Jaime López. ¿Cómo está, don Jaime? Muy bien, buenas noches, Rocco, buenas noches a la audiencia de la región de Aysén, especialmente. Como hijo único lo mandaron abrigadito. Sí, que hay que cuidarse, pues, don Rocco, estamos empezando recién pasado mañana agosto, entonces... Pero eso está bien para uno, usted no. No, sí, hay que cuidarse igual. ¿Y las clases partieron, no? Nelson, cómo está? Sí, bien igual abrigado, comparcan Sí. un programa, pero así tiene que ser. Esperamos todos pasar bien agosto, como dice el dicho. Sí, lo de las clases es un tema que produce mucha confusión, ¿ah? Pero partieron, ¿no? Porque Sí, hay algunos sectores aquí que no lo hemos visto con Claro, movimiento. lo que pasa es que existe lo que se llama un calendario escolar. Ese calendario escolar lo define el Ministerio de Educación. Y en el caso de las regiones, la Seremi respectiva. Ese calendario escolar dice cuándo se empiezan las clases, cuándo termina el primer semestre, cuándo se inicia el segundo y cuándo el tercero. Los colegios tienen la posibilidad de pedir un calendario distinto, de empezar antes, en fin, pero tiene que cumplir con una norma, que es hacer la cantidad de horas que establece la ley. Se puede alargar más en Claro, diciembre, entonces. en el caso de básica son 1.440 horas que hay que hacer, y esa los colegios la pueden hacer optativamente en 38, en 39 o en 40 semanas. Si la hacen en 38 semanas, obviamente tiene que, la cantidad de horas al día es mayor. Si la hacen 40, es menos. ¿Ya? Y lo otro también es de que los colegios pueden pedir autorización para suspender clases. Pero quien da esa autorización, los únicos que tienen la facultad para darla son el Ministerio de Educación, su Seremi, y en algunos casos también el Ministerio del Interior. ¿Y el ESLEP? No, el ESLEP tiene que pedir autorización también. Allá. Claro, si alguno de los colegios del ESLEP quiere suspender clases, tienen que pedir autorización. Y el Ministerio del Interior puede también suspender clases cuando se trata de situaciones de fuerza mayor que afecten a una comuna, a una región, a un... Como lo que está pasando en el norte. Exactamente. Entonces, la gente tiene toda una confusión, porque claro, nosotros somos más antiguos, antes el sistema era como uno solo. ¿Ya? Entonces, una instrucción era para todos iguales. Se suspendían las clases, se suspendían para todos. Eso no es así, ¿no? Hay colegios que suspenden clases, pero otros no. Y eso crea una tremenda duda en la gente, ambigüedad, Cierto, y provoca también mucha inasistencia. Porque la gente lee que en la escuela X suspendió clases y dice, entonces tiene que haber suspendido también la otra, o habrá suspendido. Ante la duda, mejor no envío a mi hijo. Y se produce todo un problema. Y yo creo que ahí falta más claridad por parte de la autoridad. Yo creo que la autoridad educacional debiera, en este periodo, no todo el año, obviamente, pero en este periodo que tenemos contingencia climática, sacar un comunicado diario que diga, estos son los colegios que suspendieron clases, estos no. ¿Ya? Porque para suspender clases hay que tener una razón. Obvio. Por ejemplo, un colegio puede que haya un corte de luz intempestivo y la calefacción funciona con energía eléctrica, tiene que suspender clases. ¿Ya? Lo suspende, pero paralelamente tiene que hacer la solicitud a la Seremi de Educación para que le autorice su suspensión y además para que le autorice el calendario de recuperación. Porque todas las suspensiones deben ser con recuperación. Claro. Lo único que tiene facultades para suspender clases sin recuperación es el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación. Yo recuerdo que una vez me tocó suspender clases sin recuperación en Aysén, a propósito de una movilización de pescadores que hubo ahí cuando yo era Seremi, y fue suspensión de clases sin recuperación, pero debí contar en esa oportunidad con el aval del Ministerio del Interior a través de la Intendencia y de la Subsecretaría de Educación a nivel nacional. Todas las demás suspensiones deben ser con recuperación. Ahora también hay algunas suspensiones que uno las puede prever durante el año, por ejemplo los días sándwich. Allá. Pero eso uno La puede solicitar. Claro, uno las solicita al inicio del año escolar. Antes que empiecen las clases, uno mira el calendario y dice, tenemos 3 sándwiches, lo vamos a solicitar. ¿Ya? O tenemos la semana de septiembre con 3 días feriados y 2 de clase, no va a llegar nadie. Tomémoslo toda la semana. Pero eso uno tiene que adjuntar el calendario de recuperación. Pues lo pueden tener a comienzo de año también, Claro, saber cuáles sí. van a ser Claro, las épocas. entonces, pero la recuperación tiene que ser seria porque en algún momento no fue tan seria la recuperación. Se recuperaba los sábados
Y la verdad que no era una jornada de clase formal, íbamos claro. poco. Además que los sábados uno no puede obligar al personal a ir a trabajar porque no es un día de trabajo. Entonces, generalmente uno recupera al final del año o a principio del año. O sea, yo en los sándwiches voy a recuperar los... Si las clases parten en el 4, por ejemplo, el 5, yo voy a partir el 3 y recupero Hay 2 que días. cumplir con la hora. Claro, y los otros 3 los recupero al final de año. Pero tengo un límite que es la Pascua. Entonces no puedo llegar hasta la Pascua. Pero lo importante, yo creo que aprovechar este programa para contarle a la comunidad de que en este momento, por ejemplo, no hay suspensión de clases. Las clases comenzaron en el segundo semestre el día 27 de julio y algunos establecimientos educacionales han solicitado autorización para suspender clases, pero esos son Por las condiciones climáticas. Por razones fundadas. por razones fundadas, pero son esos colegios, no los demás. Se entiende, porque un colegio sin agua tampoco podría funcionar desde No. la perspectiva sanitaria. No puede. Te puede prohibir el CEREMI el funcionamiento, como cualquier Claro, empresa. sin agua no se puede funcionar por razones sanitarias, eso es categórico. Y en el caso de la luz, una cuestión práctica. No funcionan los computadores, no funciona esto, pero fundamentalmente las calderas, la mayor parte de las cuales, aun cuando sean Nagao o lo que sea, funcionan también a partir de la energía eléctrica. Pero no Entonces, depende de la computación, ¿no? En caso de... No, o sea, el hecho de que no funcione el computador no es razón para no hacer clases, pero sí el tema de la calefacción, en esta fecha, obviamente es gravitante. Qué interesante porque tenemos en la parte de educación con Nelson y contigo en la parte de salud, porque 13 regiones ya solicitaron un asunto sanitario con respecto a este asunto de la antivirus. ¿Ah? Sí, desde Antofagasta a Punta Arenas se declaró Una alerta sanitaria. Que, bueno, ¿Qué corresponde eso? ¿Por qué tan sanitaria? ¿Era más de acá eso? Es que se ha El ido el antivirus originalmente tuvo su ¿cómo se llama? Sus inicios en el río Anta, en China, entiendo. Ya. Pero esa es una zoonosis importada a través de los roedores que llegaron principalmente a Puerto Argentino y después los primeros brotes se manifiestan acá en Latinoamérica, en el sector del Bolsón de Bariloche, y se va expandiendo hacia la Patagonia chilena. A partir de la década de los 80 más o menos empiezan a ser fuerte la incidencia de casos y nos transformamos en expertos en antivirus acá en la región. Y esta enfermedad es una enfermedad que tiene una evolución, una progresión de complejidad muy fuerte en los pacientes que requieren atención de medicina intensiva, muchas veces requieren ECMO, que es en el fondo reemplazar el sistema cardiológico respiratorio con una máquina para poder hacer tratamiento. Entonces es una enfermedad complicada, de mucha letalidad, y que en definitiva la cantidad de casos que se han presentado... 48 casos hay en este momento. Sí. ¿En la región? No, en el país. en el país. En el país. Y Igual es 18, harto. y 18 fallecidos. Sí, Sí, es harto. entonces, por eso no, si la letalidad que tiene la enfermedad es importante. Tiene un vector que es incontrolable, como es el ratón de cola larga, ¿no es cierto?, conocido como el ratón de cola larga. Y este bichito es silvestre, entonces se pasea por toda la cordillera y por todos los bosques. Las medidas de prevención son fundamentalmente siempre que el virus, el ANTA, es muy sensible a la luz. Por eso es que los lugares de encierro, como los galpones, donde hay oscuridad, donde eventualmente el ratón puede pasar, orinar o defecar, y ahí queda presente el virus, se recomienda la ventilación, se recomienda la aireación, el que entre luz y sobre todo el cloro, que afortunadamente es un inhibidor del virus. No es un agente que lo elimine por completo, pero es un inhibidor importante. Entonces, bajo estas condiciones es importante que la población tenga presente siempre, sobre todo en los sectores más rurales, que al entrar en galpones, al entrar en recintos largamente cerrados, susceptibles la mayoría de ellos a que entren estos roedores, el Oligorhizomys longicaudatus, ese es el nombre del ratoncito de cola larga,
sea ventilado, sea clorado, sea las superficies lavadas, sobre todo si se va a preparar alimento. Aquí en la región tenemos una larga escuela de actividades de prevención y promoción que han hecho la Seremi. ¿Pero lo mandan a Santiago a la gente que tienen? Porque yo me acuerdo La que confirmación le abren hasta diagnóstica, como la espalda, ¿sí? la confirmación diagnóstica la hace el ISP. El diagnóstico clínico determinado por ciertas condiciones de ¿cómo se llama?, de ciertos síntomas que son característicos y evaluados en un establecimiento hospitalario, determinan una presunción de esta calificación. Y pueden ser, bajo algunos indicadores que se evalúan, en este caso aquí en la región, determinar preliminarmente que se trata de un entavirus, pero esto tiene que ser ratificado por el Instituto de Salud Pública. ¿Qué asunto que lo leí hoy día y me llamó muy extraño que venía desde Atacama para acá? ¿Ah? Porque normalmente... Siempre se asoció a nuestra región. Sí, de hecho, hay una presunción que no tiene ninguna base científica, pero sí desde el punto de vista de la observación, que yo creo, o sea, no creo, sino que se ha planteado en algunos análisis, que nosotros los patagones de alguna forma hemos elaborado algún tipo de defensa ante este virus, por la convivencia que hemos tenido de larga data con el bicharraco. Porque no es casual, por ejemplo, que muchos de los casos que se han presentado son extranjeros, que pasan por la región, vienen a las regiones y se contagian. Nuestra gente no es tan fácil que se contagie el bichito. Ahora, eso requeriría de un estudio que sería interesante poder desarrollar, tiene que ser un estudio de largo plazo, pero sí, hay una presunción de que la población de la Patagonia, y en particular de esta región, ha desarrollado ciertos elementos de protección inmunológica. Gracias. Volviendo a la parte escolar, también me impactó mucho la noticia de una alumna de unos 14 años que atacó a una chica de 7 años en un establecimiento en Santiago. Así es. Y le pegó varios cortes 9. profundos, 9 cortes. ¿Esta situación se está viviendo en los establecimientos? ¿Hay problemas mentales? O sea, no se está viviendo en todos los establecimientos. No. Y en los establecimientos donde ocurre, tampoco ocurre todos los días. No. Pero es noticia de una situación como esta. Pero ocurren. Y cuando ocurren, son noticias porque son hechos muy impactantes. O sea, lo mismo que fue el asesinato de una colega profesora, inspectora de un establecimiento también en el país. Ahora esto, no sé, no me atrevo a decir más trágico que lo otro, porque yo creo que ambas cosas son terribles, pero tiene que ver con el hecho simple de que las escuelas no son instituciones aisladas. O sea, los integrantes de la comunidad educativa no vienen de otro planeta, pertenecen a la sociedad. Entonces lo que ocurre fuera de la sociedad también se replica, quizás en mucha menor medida dentro de los colegios, porque de ahí vienen los alumnos, los apoderados, los profesores. Entonces, como nuestro país y en general gran parte del mundo tiene problemas graves de convivencia, de delincuencia, que hasta hace algunas décadas atrás no se veían, eso también a veces se traduce en la convivencia dentro de los establecimientos educacionales. Y se toman todo tipo de medidas, periódicamente se sacan leyes, pero cuesta encontrar la forma de eliminar esto. Es imposible, pero al menos de disminuirla sustancialmente. Hoy día se hablaba, por ejemplo, de que a propósito de este hecho se había pensado nuevamente en lo que es el detector de metales. Eso de metales, claro, porque la ley de convivencia escolar que se aprobó en el gobierno anterior, que fue una ley desarrollada durante varios años, incluyó la posibilidad de que los colegios puedan tener un detector de metales en su ingreso. Pero eso tiene que traducirse en un reglamento, como todas las leyes, que todavía no sale. La típica burocracia. Pero además, yo obviamente por mi trabajo leí la ley de convivencia escolar y lo que tiene que ver con este pórtico detector de metales, y la verdad que importa un proceso burocrático pero enorme. Eso es terrible. O sea, yo me pongo en el lugar de los directores de colegios sostenedores que decidan, porque una decisión de cada colegio no es obligatorio,
van a tener que ser valientes para Cuando- enfrentar todo el proceso Cuando burocrático llegan que llegan implica. mil alumnos, Claro. de un golpe a la misma hora. Claro, claro, además eso, que además en un liceo donde los jóvenes obviamente tienen un desarrollo mental ya un poco más desarrollado, es difícil pensar, uno que ha trabajado con jóvenes lo sabe, que algún alumno que quiera ingresar con un arma a un colegio va a ingresar por el pórtico, no, lo va a ingresar por cualquier otro lado menos por ahí. Lo va a tirar por la ventana. Pero bueno, pero es una intención, como digo, pero el gran tema que a mí me preocupa es la burocracia. O sea, la cantidad, tiene que autorizarlo, una cantidad de organismos, tiene que hacer un protocolo el colegio, para variar, un protocolo que tiene que tener no sé cuántas cosas, tiene que fundamentar de por qué va a tener ese pórtico, ese protocolo tiene que ser aprobado por no sé cuántas instituciones, al final va a ser la burocracia de la Superintendencia de Educación, que no es culpa de ellos, sino de los que hacen las leyes, está matando la educación chilena. Lo digo sin ningún tipo de exageración, porque los directores de colegios debiéramos estar preocupados de lo que es el tema pedagógico, que es nuestro, entre comillas, giro comercial. Es decir, cuánto aprenden los alumnos, cómo aprenden, y en realidad estamos más preocupados del tema burocrático que nos impone la Superintendencia de Educación. E insisto, no es una opinión en contra de quienes trabajan allí, porque ellos cumplen con la ley. Pero sucesivos gobiernos, sucesivos parlamentos han aprobado leyes que, según ellos, desde allá del Congreso, desde allá de sus oficinas, podrían ser positivas para la convivencia escolar, pero en realidad lo que han traído principalmente ha sido mayor burocracia a los establecimientos educacionales. El actual gobierno, y tengo que decirlo porque es una buena noticia que si es que se materializa, se ha puesto como objetivo desburocratizar los procedimientos de la Superintendencia de Educación. ¿Hacerlo más expedito? Claro, hacerlo más expedito. Quieren anular algunos procesos, reducirlos, pero ahí se van a encontrar con las leyes, porque detrás de cada procedimiento hay una ley, y después de la ley vienen las circulares. Por ejemplo, algo muy lógico, los colegios tienen que tener un protocolo de actuación frente a accidentes escolares, me parece algo de lo más lógico, porque es algo cotidiano en todos los colegios del país. Lo de esta niña fue un accidente Claro, escolar. no, pero por dar un ejemplo, de los protocolos más simples, porque hay que tener muchos, pero este es el más simple, el más lógico, el que más sentido tiene. Entonces, inicialmente cuando se decretó eso, de que los colegios tenían un protocolo, los colegios podían elaborar sus protocolos. Entonces uno decía, voy a elaborar un protocolo de 4 pasos, porque eso me permite a mí conocerlo, que lo conozcan todos los integrantes de la comunidad educativa, que lo conozcan los apoderados y que lo entiendan, y que sea de fácil aplicación. Pero después ya la superintendencia empezó a sacar circulares, es decir, circular de cómo se debe elaborar ese protocolo. Y ya ahí el protocolo de 4 pasos se transformó en un mamotreto de no sé cuántas páginas. Y para cada cosa que hay que hacer, hay una circular. Entonces el colegio pierde autonomía, no puede adaptar las cosas a su realidad, porque lo que tiene que hacer es adaptarla a la circular de la superintendencia. Porque cuando llegan los fiscalizadores a la escuela, ellos no miran la realidad, ellos miran el papel. Aquí en la circular dice esto, usted cumple, no cumple. Si no cumple, proceso. Entonces, eso es lo que ha ocurrido cuando se hizo esta reestructuración del Ministerio de Educación, que fue muy celebrada, cuando se creó la Ley General de Educación. Se reestructuró el Ministerio de Educación, pues se creó la Superintendencia de Educación, que sacó varias funciones del Ministerio, se creó la Agencia de la Calidad, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. La Agencia de la Calidad en ese contexto debía ser como el organismo más importante. ¿Y la superintendencia a quién corresponde? Al Ministerio de Educación. También. ¿Por qué la Agencia de la Calidad es más importante? Porque tiene que ver con los estándares. Con cuánto aprenden los alumnos. Sin embargo, hoy día en la práctica es una instancia precaria, incluso no tiene existencia en la mayoría de las regiones. Acá no existe, por ejemplo. Y en cambio la Superintendencia de Educación se transformó en el organismo que tiene de cabeza a la mayoría de los colegios del país todos los días, con su burocracia respecto de convivencia escolar, respecto de derechos, garantías. Y claro, ellos se basan en las leyes que se hacen en el Parlamento, donde hay una exageración en la protección de los derechos de los niños y de los apoderados, en desmedro de la autoridad que se necesita en los colegios para poder realizar el trabajo. Ahí Samuel Navarro trabaja ahí, ¿no?
entre otros, pero Entre insisto, otros. ellos trabajan ahí, Trabajan. ellos no hacen la ley. Hacer la ley. Sí, sí. Oye, fuera de micrófono conversamos un poco contigo, no logramos el tema de Tortel, lo que está pasando, que salió en los diarios hoy día, con respecto a una multa de más de 500 millones de pesos que tiene que pagar Tortel, ya está definido. ¿Tú lo algo? ¿A propósito de qué? No, de la planta de tratamiento. ICAFAL le presentó una denuncia que lo ha hecho en varias oportunidades, pero en esta oportunidad ya es favorable para ICAFAL. Sí, el fallo de El la fallo, parte. porque la multa era de 4.000 millones. Ya, hayan habido apelaciones. Claro, y quedó en 500 con 35 millones del gobierno regional. Sí. Ese proyecto, mire, es antiguo, ¿ah? Tan antiguo que se aprobó, no, 2017. 2017, pero el 19 se hizo en Las Plazas. Yo estoy seguro que es 2017 porque yo era consejero en ese tiempo, y yo fui No, sí, consejero de hasta el 2017. 2018. Y allí se aprobó ese proyecto de 8.000 millones de pesos, que, bueno, ahora es una enorme cantidad, en ese tiempo mucho más. Era más o menos un 10%, poco más del presupuesto del gobierno regional, porque en ese tiempo el FNR era algo así como 70.000 millones de pesos. Y esto eran 8.000 y tanto. Así que era un buen monto. Oye, no ha crecido mucho. Era más del 10%. No, pero no ha crecido mucho el No, está en fondo 86 regional, ¿no? ahora. Sí, pues, pero 70, Sí, 80. pero claro, se aprobó porque se justificaba, porque es un tema sanitario y no había otra forma de resolver ese tema en Tortel, y ahí uno como consejero toma una decisión política, sirve o no sirve, Claro. pero la decisión técnica se supone que se la deja a gente que sabe. Pero esto fue una falla operacional de la Claro, lo que pasa es que Parte de electricidad. los problemas empezaron en el 2019, yo ya no era consejero, pero sí lo recuerdo. Esto era cuando todavía no existían los gobernadores regionales. Ya era de la Claro, señora Jimena intendente. Órdenes, intendenta, y después la señora... no recuerdo el nombre de la señora... Fue... No, era asistente social, no recuerdo el nombre. Ya. Bueno, en el 2019 comienzan los problemas porque la empresa se encuentra con un error de diseño. Y ese error de diseño es de responsabilidad de acuerdo al fallo que se salió ahora, del municipio de Tortal. ¿Ya? Ese error de diseño obligó a la empresa a hacer otras obras extraordinarias, retrasó. Estaba el tema de la electricidad porque no había electricidad y la planta necesitaba, fue retrasando la obra. Todo eso fue aumentando los costos. Y por otro lado, habían unos pagos que se atrasaron, un estado de pago que se atrasaron, que el gobierno regional debió haber pagado, pero que se fueron atrasando. Precisamente porque el gobierno regional, para pagar, tiene que tener una ruma de papeles detrás Se demoró 4 meses. claro, que lo justifiquen. Y como esto eran modificaciones al proyecto, un proyecto complejísimo desde un punto de vista técnico, no era tan fácil llegar y pagar. Entonces lo que sucedió ahora, lo que yo entendí de lo que leí del fallo, es que se condenó, son 700 millones de pesos. 700, pero quedó en 535. 630 tendría que pagar la municipalidad de Tortel, y 35 el gobierno, Sí, el gobierno regional. quedó en 500 y en 35. Ya, bueno, eso es bastante plata, pero tiene que ver con, no sé, con la complejidad del proyecto. Para un municipio como Tortel, de Claro, muchas lucas. Sí, es un proyecto muy complejo. Y hoy día ese proyecto funciona, pero como se dice, a medio morir saltando, porque tiene un funcionamiento intermitente, porque la energía eléctrica ya es intermitente. Entonces tienen sistemas para funcionar de manera Y paralela. estuvo la pandemia entre medio también. Claro, sí, no. Porque Sí. nosotros me acuerdo que viajamos a conocer el proyecto y llegamos el mismo día en que se produjo una bajada de una persona que venía en una barcaza por ahí en el barco, y se produjo la pandemia y no se podía entrar a Tortel. Ya, Así que tuvimos que devolvernos ese mismo día. ya. Y después vino todo este asunto de la pandemia que también atrasó todo este proyecto. Claro, sí. Es un proyecto complejo y obviamente deben haber habido errores por la complejidad técnica también del mismo y de los terrenos. Todo lo que conocemos de Tortel sabemos que esa era una obra que mucha gente estaba mirando, gente del área, digamos, porque era un experimento. Sí, Después de Jimena Órdenes vino Yoconda Navarrete. Yoconda Navarrete, ella estaba después del 2019, me parece. ¿A eso te refieres? Sí. Todavía en calidad de intendenta. Claro, todavía en calidad de intendenta. Y ahora Ceremi de Bienes nacionales. Bienes Nacionales. Bienes nacionales, sí.
Oye, ¿y qué les pareció esto del Partido Republicano cuando le pide al gobierno de que se incluya a Codelco como ver la venta de Codelco? Parece que no le gustó mucho, bueno, a la oposición menos, por traición a la patria, dijo, pero el gobierno no, Daniel Mas dijo, no, esto no va. ¿Ah? Evaluar la venta de Codelco, O sea, y cada cual apoyando tiene la contrarreforma, todo eso. Yo creo que tiene un propósito, es una especulación mía, más bien de mover el avispero, porque el problema que tiene el país y con Codelco es los niveles de eficiencia que ha mostrado la industria para la explotación. Porque con el precio del cobre como está en este minuto, como ha estado, si los niveles de producción de Codelco hubiesen sido satisfactorios, otro gallo nos cantaría en materia presupuestaria y del erario nacional. Pero el Codelco hace rato que viene con problemas graves de producción. Entonces, una forma yo creo, porque no va a pasar eso, no creo que haya quórum como para que se venda Codelco, no solamente por un tema simplemente económico, sino que yo creo que sí es necesario remover el avispero de tal forma de buscar las medidas, seguramente duras, que incidan en que se transforme en una organización, una empresa que dé el ancho que se le espera, sobre todo en un contexto donde tenemos problemas presupuestarios tan grandes. Sí, yo también tengo mi interpretación, pero también en el plano de las presunciones. Bueno, el Codelco y el cobre chileno, digamos, por unanimidad de los parlamentarios de la época en que se determinó su nacionalización. Evidente que el Codelco, las grandes mineras del cobre pertenecían a empresarios norteamericanos a principios del siglo XX, y fue en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva que se produjo la chilenización del cobre, que fue una primera etapa donde el Estado chileno se hizo responsable del 49% no sé si de las acciones, de lo que tiene que ver con la propiedad del cobre. Y después, Con Allende pasa de nacionalización, de chilenización a nacionalización, pasa a ser chileno el cobre, y en una ley que contó con la votación, el apoyo unánime, en un momento en que había mucha polémica, mucha confrontación entre los distintos sectores políticos. En ese punto, todos estuvieron de acuerdo en que había que nacionalizar el cobre. Y también otro punto que es importante, porque durante el gobierno militar se privatizaron muchas empresas, y según lo que yo he leído, que pueden haber distintas interpretaciones sobre eso, también estuvo la intención por parte de los civiles que asesoraban económicamente al gobierno militar, que eran los Chicago Boys, también estaba dentro de sus ideas privatizar el cobre, pero fue la Fuerza Armada y particularmente el Ejército quien se opuso a eso por razones geopolíticas, principalmente por lo que significa que Chile sea propietario del cobre. Entonces la nacionalización del cobre tiene una carga histórica muy importante para nuestro país, y el cobre con todos sus problemas hoy día, el cobre, el litio, entiendo yo que aportan a más o menos cerca del 10% al Producto Interno Bruto del país. Sí, pero Codelco en los últimos años presentó hasta pérdidas. Claro, pero en general, o sea, incluso son creo que 7, como y tanto por ciento en la minería nacional, 3% la minería privada, que lo aporta a través de sus impuestos de primera categoría, y también del royalty, que beneficia, como ya lo hemos conversado alguna vez, a los gobiernos regionales y a los gobiernos comunales. ¿Cuál es mi interpretación del hecho? Esto es como el tema con el tejo pasado. Yo pido esto, yo sé que esto no viene, pero a lo mejor me permite darle sustento a la posibilidad de vender algunos activos. Algunos activos de la minería. Eso es lo que plantea Esquela. Y sacarle carga. Claro, sí, entonces Codelco lo han cargado de burocracia. Claro, entonces yo creo que eso es en general lo que se pretende, que es un juego muy repetido por lo demás en política.
Ahora, uno dice, no, si se lanzó esto y no pasa nada. Pero no olvidemos también de que cuando fue la acusación constitucional, ¿cuál fue la última contra el Grau? La lanzó el Partido Nacional Libertario y todos dijeron, no, no pasa nada, el gobierno dijo no, y de a poquito se fueron sumando y terminó sumándose hasta Evópolis. Entonces, también hay que tener cuidado en eso porque esto tiene su giro. Además, quien lo propone ahora es el Partido Republicano, es el partido del presidente. Pero sí, yo entiendo que en lo general no va a pasar. No va a pasar. Es tan Daniel importante el cobre para Chile, si una nacionalización independientemente de los vaivenes de su funcionamiento, que en el arancel que acaba de aplicar Estados Unidos a 60 países, incluido el nuestro, el 12,5. dejó afuera el cobre y el litio. Porque ellos no porque es de interés para los... porque es interés para ellos, porque ellos no lo producen en cantidad suficiente y lo necesitan. Agarró salmón. Claro, pero claro, La cereza no le importa. el salmón, el vino, la fruta, que eso sí es muy perjudicial para Chile. Pero está por verse eso también. Está por verse eso. Claro, está por verse, yo imagino que no solamente Chile, todos los demás países están tratando de convencer a Estados Unidos que le baje ese arancel o que no se lo aplique. Porque en el fondo es subirlo que ya existía de 10 a 12,5, pero igual a nuestro país nos afecta porque nuestro país, el vino, la fruta, es un producto de exportación, son de primera categoría. Y el ministro Mas está adelantando cifras de desempleo bastante duras, porque dice que este mes y el próximo van a ser bastante malas las noticias para el desempleo. No va a haber mucho movimiento. Ahí estamos con don Daniel Mas, el biministro, ¿no? Este es biministro. El ministro, sí. Bueno, Complejo escenario. Ahora, esto el parece... invierno también con lo que está pasando en el norte. Sí, es una desgracia desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de la afectación de las personas. Hay más de 15.000 personas aisladas por temporales en este momento. Pero tiene siempre acuérdate las repercusiones trágicas como estas, así como el terremoto, mueven la economía. Es una realidad dura, pero es así. Sí. Se mueve la economía porque hay demanda de materiales, hay demanda de construcción. Es una movilización un poco forzada y a costa del sufrimiento de la gente, pero funciona así la economía. Una vez yo lo dije eso en un foro con una persona y se rió de mí. Porque yo le dije que el tema del terremoto. Yo le dije que eso iba a dinamizar la economía porque por una razón lógica, porque hay que comprarle muchas cosas, se mueve el transporte, se mueve la construcción, se mueve el comercio, se mueve todo. Una tragedia tiene un efecto económico. Tiene un efecto económico. Eso no es especulativo, eso es parte del estudio de la ciencia económica. Claro, sí. Si tú tienes una situación en la que se ve afectada infraestructura tan importante como carreteras, puentes, casas, eso va a movilizar necesariamente una recuperación. Ahora, lo importante ahí es que exista la capacidad del sector público de movilizar recursos y del sector privado lo propio. Claro. Ahí donde se produce el círculo virtuoso de esta situación desgraciada que se vive como país. Por el problema de los mismos incendios van a tener que haber una recuperación ahora. Mucho movimiento va a haber en esos lugares donde fueron los incendios. Pensando también en los incendios que se están viviendo en Europa en este momento, en Francia y en España, aunque dicen que el verano viene también muy duro para nosotros. Bueno, Chile está acostumbrado a eso y yo creo que los gobiernos deben incluir ese tipo de cosas dentro de sus planificaciones. O sea, no consigo yo un gobierno que no conciba, que no planifique que van a haber incendios forestales en el verano, que van a haber tragedias de climáticas en invierno. Eso está dentro de nuestro devenir histórico como país, le debe ocurrir a otros países también. Hay 300.000 aislados. Claro, entonces, y de hecho por eso Chile tiene esta organización nacional, con comités nacionales, regionales, provinciales, comunales, que trabajan todo el año preparándose precisamente para enfrentar este tipo de contingencias. Lo que pasa es que a veces esas contingencias son mucho mayores que las que se prevén, y además que a veces el Estado chileno nos da el ancho, digamos, para responder a todas las urgencias o todas las necesidades con la rapidez que la gente quisiera, y por eso la gente reclama, pero aquí no ha venido nadie, aquí no ha resuelto esto, no ha resuelto. Pero forma parte del... Y nosotros como región, fíjate, tapados en nieve, Ni con chistamos. temperaturas bajo cero, y miramos por la tele
las tragedias del resto de la región. O sea, ¿Sabes lo que pasa? Es que en eso también yo creo que hay una fuerte incidencia del cambio cultural que ha significado los medios de comunicación, claro. Entendiendo que nosotros hace 20 años, 30 años atrás, tú te acordarás, Willy Duarte daba el tiempo, Sí. ¿cierto? Y lo demás te decía que mañana lloviznas arriba, lloviznas abajo, nieve por alguna parte. Pero hoy día, cuando estaba Willy Duarte, Sí. podía haber un Con una música pronóstico, muy especial, por lo demás. sí, de Mozart. A 2 o 3 días máximo podían estirar los pronósticos. Hoy día el tema meteorológico es un show, porque partieron con el río atmosférico y esta catástrofe 2 semanas antes, yo creo, los matinales y los noticiarios empezaron a darle. Entonces, 2 días atrás nos decían que van a haber 19 y 20 grados. No, por eso, pero es que Sí. es parte de una dinámica de manejo de la información porque antes, como decías tú, ocurrían las desgracias exactamente igual y peor, Peor porque había menos medios. ¿No? mucho menos medios, y no se sabía mucho, pues la gente tenía Exacto. que subsistir, sobrevivir, ver el tema de su forraje, y no había red social que te publicara, oye, cómo se está llevando la casa nunca se sabía dónde quedaba la casa, la cantidad de animales Y muertos. nos llegaban tornados también. Y eso hacía a la gente más resiliente. La gente hoy día tiene un problema ahí de se transformar esto, que es una desgracia, en un festival mediático que genera también un morbo de parte de algunos sectores. Exactamente. Mire, yo personalmente no miro mucho los canales nacionales, o sea, derechamente no los miro. En mi casa. Pero visito a mi padre de vez en cuando y él mira los canales nacionales nomás. Y obviamente su casa manda él, ¿no? Entonces, yo estas semanas que he ido, todo tiene que ver con estas desgracias que están ocurriendo en el país. Pero no solamente en los noticiarios, ¿no? Empiezan en la mañana, en los matinales, Todo el día. siguen en las noticias, en los atardeceres, en los anocheceres y dale el día completo. En los 3 canales, y uno juega con los 3 canales con el... Están en lo mismo. Y están exactamente lo mismo, compitiendo quién busca la mayor desgracia. Y quien tiene mayor llanto y Claro. la mayor cantidad de políticos, ojalá denostados, Claro. y autoridades denostadas. Claro, y porque tratando de provocar un efecto emocional en el televidente para tenerlo ahí mirando su canal de televisión. Y sin duda que eso, no solamente en esto, sino que en muchos otros planos, tiene una incidencia enorme en lo que es el cambio cultural de las personas hoy en Así día es. en el mundo y en nuestro país también. exacerba los ánimos. Claro. Parte del problema que genera violencia, que genera todos estos problemas sociales que nos afectan. Claro, hoy día leía yo, por ejemplo, y eso ya la tele lo está dando en forma constante con respecto a diputados que utilizan el uso de los vehículos de arriendo, los vehículos propios, mandan a arreglar los propios vehículos. De hecho, 6 o 7 diputados del Biobío, por ahí en todas esas partes, ya se habían gastado como cerca de 100 millones de pesos nada más que en arriendos de vehículos sin pensar en el taxi y todas esas cosas. Y eso le empiezan a dar, pero tupido parejo. Claro, pero ahí es responsabilidad de los que hacen. Lamentablemente en la política hay un porcentaje importante de integrantes de la política, digamos, partícipes de la política activa, de distintos sectores que no actúan con probidad, ¿no? En algunos casos, obviamente, a lo mejor resulta ser falsas las imputaciones que se le hacen a algunos, en algunos casos, pero en otras son efectivamente ciertas y dejan muy mal parada la política, hacen que la gente tenga cada vez más aversión hacia la cuestión política porque finalmente considera que todos son unos ladrones, unos sinvergüenza. Yo diría que es un mal de la política que en el caso de nuestro país, yo no sé si en los últimos años se ha ido exacerbando, tengo la duda ahí, si se ha ido exacerbando esta falta de probidad por parte de política o bien existen más mecanismos que permiten detectarlos. Claro, por ejemplo, porque hoy día el celular, por ejemplo, es una herramienta que antes no existía y que es vital en las investigaciones. El celular, de hecho lo retiran. Las transferencias bancarias, el correo electrónico, las cámaras, que tampoco existían antes. A lo mejor era lo mismo antes y no había posibilidad de saberlo, pero es cosa de ver el típico ejemplo chileno, el caso Hermosilla. Sí. Una señora en una reunión
entre personas supuestamente de confianza, graba la conversación, alguien la descubre, la envía a Zipper la publica. Eso hace 4 años atrás, ¿o no? Sí, y destapó la media ollita. Y todavía no para. Todavía la semana pasada se conocieron otra arista, como le dicen ahora, que da cuenta de cómo el señor Hermosilla se vinculaba con una gran cantidad de magistrados y gente del Poder Judicial para arreglar causas, para dejar libre a este otro, para que alguien llegue a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones. Y eso de ahora que se está presentando el test de droga para todas las autoridades, ¿existía o...? Porque el presidente de la República firmó un decreto para todos, concejales, consejeros, delegados, presidentes. No se había materializado a través de una instrucción presidencial explícita. Estaba como instrumento disponible y sugerido como recomendación, pero hacerlo obligatorio es distinto. Y ahí, claramente, yo en lo personal pienso ¿Y que... cómo se hace aquí? ¿Aquí se hace? ¿El test de pelo? ¿El test de pelo? No sé, no, la verdad es que ahí me pillaste. No sé si lo procesé, no creo, porque eso debiera... ¿Tienen que mandarlo a hacer afuera? Yo creo que es... No, o sea, en Chile se lo hace, pero No, pero aquí en en la Coyhaique... región yo creo que lo mandan para el ICP. Ya. Me da la impresión. Bueno, no es para preocuparse, pues, el que nada hace, nada teme. Sí. Ahora yo no sé si esta medida solucionará algún problema, o más bien crea problemas, porque hay un porcentaje importante de personas que consumen drogas. Y hay uno porque ya están renunciando. Digo. Claro, entonces, como ha ocurrido ya con algunas personas que... Pero no sé, yo sé si será lo más adecuado para combatir el flagelo del consumo de droga, o para combatir lo principal, que es el crimen organizado. Es que ahí está el punto. Claro. Porque la autoridad política que está involucrada en el consumo de drogas tiene una alta potencialidad de ser corroíble, extorsionable, cuando hay vicio. Entonces, Pero los jueces no están incorporados en eso, ¿no? debieran estar incorporados. Claro. Es un poder distinto. ¿Ah? Es un poder distinto. Claro. El presidente no tiene potestad para instruirle al Poder Judicial lo que tiene que hacer en materia. Claro. Sí. Yo creo que uno de los problemas que tiene esta ley es que lo que acaba de mencionar, o sea que es para algunos. ¿Ya? Y debiera incluir naturalmente al Poder Judicial. Sí, por supuesto. Incluso con mucha más razón que al Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial es el que debe administrar justicia en casos que tienen que ver con el tráfico de droga. Así es. Yo creo que ahí, más que en ningún otro lugar, en el Poder Judicial, las policías, el Ministerio Público, debieran haber encabezado esta nómina de instituciones que deben someterse a eso. Ahora, obviamente, también va a haber una dificultad práctica, porque yo no tenía idea que es algo tan complejo, o sea, no existe acá en la región. No es tan Simple. trivial el examen. No, ¿ah? es Yo creo que por un tema legal debe tener seguramente un testeo por parte del ISP. Claro. Me da la impresión, no conozco el detalle, pero creo que es así. Bueno, la verdad que ahora la gente también espera de ustedes que nos expliquen un poco qué pasa con la mega reforma. ¿Se aprobó? ¿Falta por aprobarse? ¿Está en comisión mixta? ¿Cómo está? No sé si quiere... No, dale. No, la reforma no está aprobada todavía, porque en el último trámite... ¿Falta un? Claro, en el último trámite en que se debía aprobar, en que el gobierno acudió al Congreso para ya proceder a la votación. Pero la compensación, sí, ¿no? Sí, con suma urgencia del proyecto, porque en eso consiste en que el gobierno debe establecer que es un proyecto que tiene suma urgencia, por lo tanto hay que votarlo. El gobierno se dio cuenta que no tenía los votos suficientes de senadores y por lo tanto retiró la urgencia. Y eso significa que se postergó la votación. Hasta agosto. Claro, eso nada más que eso. Pero tener espacio para negociar. Claro, hay un espacio. Y obviamente se siguen discutiendo algunas medidas. Yo diría que la que más se discute hoy día, precisamente por el efecto que ha provocado, es lo que tiene que ver con las contribuciones, porque ha provocado una división entre los alcaldes. Aquí se ha expresado muchas veces que las contribuciones que pagan las personas en general y los adultos mayores van al Fondo Común Municipal. ¿Ya? Y ese Fondo Común Municipal obviamente se distribuye en las comunas del país en mayor cantidad en aquellas comunas más pobres, las comunas de nuestra región, por ejemplo, y nosotros como región somos una de las regiones, la segunda región más beneficiada
por esto el Fondo Común Municipal. Entonces, por eso hay algunos que no eran partidarios de aplicar esta exención de contribuciones, porque además es para las personas mayores de 65 años, que tienen remuneraciones superiores a los 2 millones de pesos y que tienen una casa cuyo valúo fiscal es superior a 200 millones de pesos y tanto. Entonces, no es para todos, que son algo así como 200 personas, no, como 400, ¿ya? Y que en total son 200 millones de dólares en plata. Entonces, lo que se discutía ahí, primero, la oposición decía, no queremos esto porque perjudica a los municipios. Finalmente el gobierno dijo, bueno, pero vamos a compensar a los municipios, ¿ya? Porque van a dejar la misma cantidad. Claro. El tema es que tienen que compensar a los municipios más ricos, porque son esos municipios Los que pasan donde se pagan mayor cantidad de contribuciones. y los que forman el fondo. Claro, entonces, por ejemplo, Vitacura le corresponden como 13.000 millones de pesos, y creo que La Pintana algo así como 20 millones. Entonces ahí está la discusión respecto a si esa forma de compensación es la correcta o no, pero Quiró en su estilo dijo, bueno, si le gusta bien, si no, no. Si no, claro, en realidad fue bastante caro. ¿Quieren compensación? Bien, si no, no. Pero cuando dice, por ejemplo, la diputada Macía dice que el 90% de los chilenos están tristes por esta situación, ¿están así? Yo creo que por el lado de las contribuciones que se pueda efectivamente materializar una suerte de condonación, ¿cierto?, para los adultos mayores, en el contexto de los parámetros que define Nelson, ¿cierto?, con una cantidad de ingresos, efectivamente es triste que los adultos mayores que han trabajado toda su vida y que están esperando y han esperado por muchos años el definitivamente no tener que seguir pagando un arriendo adicional al Estado a través de las Pero contribuciones. eso sobre 200 millones, porque muchos adultos mayores hoy día no No, pagan. claro, a ver, estadísticamente los mayores de 65 en Chile que tienen una vivienda propia son 1,5 millones. ¿Ya? De eso hay 1.100.000 exentos. Exentos, claro. Sí. Después hay otro porcentaje que paga la mitad por una ley que salió en el gobierno del señor Piñera, que buscando justamente lo que tú dices, dijo ya, las personas que tienen, porque decía, quedan exentos, dice la ley, las personas que son mayores de 65, que son propietarios de una vivienda propia, siempre y cuando esa vivienda cueste menos que de 56 millones de valor fiscal. ¿Ya? Entonces, la ley que salió en el gobierno de don Sebastián Piñera es que las personas que ganen entre 1 millón y 1,5 millones, 1 millón y 2 millones, perdón, y que aunque sus casas tengan un valor superior a ese, igual pagan la mitad. Entonces igual hubo un avance. Finalmente quedaron como 200 personas, 200 familias, un poco Claro, las que son. la tristeza a la que aludes tú, que yo me imagino plantea la diputada, tiene que ver con que esto está parado. O sea, está parado y está en un punto donde a lo mejor podría haberse completado la cobertura de beneficio para un conjunto de adultos mayores que es importante. O sea, qué lástima que dentro del contexto de una reforma que tiene un montón de temas políticos más incidentes, Nos más quedamos relevantes, con esto. nos quedamos en esto, los adultos, en ver cuánto afectamos o no a los adultos mayores. Y eso porque falta un voto. Claro, Ahora- la reforma tiene 45 temas y sin duda lo que tienen mayor incidencia, independientemente de que uno esté a favor o en contra, ahí tiene que ver con las ideologías, las posiciones políticas que cada uno tiene. Lo más incidente es sin ninguna duda el tema de la rebaja de los impuestos. Eso es lo más- eso es lo más incidente, Más incidente, porque el sí. país deja de percibir una cantidad sustantiva de recursos y al mismo tiempo tiene tremendo desafío que enfrentar. Claro, y se especula sobre el crecimiento que puede generar esa Claro, que es una reducción. apuesta, claro. Es una apuesta que en general la teoría económica la avala, pero no ha tenido pleno éxito en todas las partes donde esta teoría económica se aplica. Exactamente. Entonces, muy especulativo. O sea, la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar, ya vamos a tener respuesta a esto. Bueno, ahí vamos a tener. Seguramente. Bueno, quiero agradecerte, Jaime, Nelson. Gracias. Gracias porque nos terminan instruyendo a nosotros en distintos temas. Y, por supuesto, a quienes nos ven, a quienes comparten, quienes nos llaman, no solamente de Coyhaique, que fíjate, me han llamado también de otras localidades, muchos coyhaiquinos. ¿Ah? Sí, yo tengo un amigo que vive en Puerto Montt que ve este programa. Yo tengo Un mucha- saludo para él, como dicen en la tele. mucha gente de regiones que nos llaman
que dicen yo vivía en Coyhaique, que yo estaba en Coyhaique, Qué quiero buena. seguir compartiendo. Nelson, te dejo las cámaras para Bueno, despedir. gracias a don Rocco por invitarnos a este, No, a gracias este a programa. usted, Sí, y por poder compartir opiniones aquí con ustedes. Jaime. Muchas gracias, Rocco, muchas gracias, Nelson, por compartir estos minutos de conversación en los que la idea siempre es traer temas contingentes que interesan a la región y que interesan al país, como los que hemos discutido hoy día, y un gusto estar con los televidentes de Rocco TV. Y hay muchas cosas que compartir y conversar. Por supuesto, darle las gracias a nuestros auspiciadores, que luego de esta presentación los va a escuchar ustedes. Así que nos despedimos y nos reencontramos nuevamente mañana.